que le tengo miedo a la muerte, a quedarme solo por culpa de un paramilitar. Una alianza perversa entre el capital financiero y el fenómeno paramilitar en Colombia. En Colombia tenemos varios casos contra multinacionales, los cuales tenemos evidencia que tienen vínculos con paramilitares. Frente al contexto de la economía nacional, lo fundamental es cómo modificaron los paramilitares los sectores económicos en los cuales influyeron y qué impacto tuvo eso en la economía nacional. El paramilitarismo inicialmente fue una reacción, obviamente, frente al surgimiento de las guerrillas en muchos territorios del país, como una especie de, digamos, de defensa armada de ciertos sectores del latifundio en general. Pero creo que visto en una perspectiva más amplia, el paramilitarismo ha sido una especie de combinación de formas de lucha de la extrema derecha en Colombia. Es decir, el paramilitarismo no es solo una rueda suelta. En muchos casos tuvo apoyo de agentes de Estado, a partir de una lógica de impunidad, de vaciar el campo por parte de la fuerza pública para que actúe el paramilitarismo. Yo no puedo decir la fuerza pública creó el paramilitarismo, pero sí puedo decir hay apoyos de agentes de Estado, en muchos casos, a la creación del paramilitarismo. Y no solo de agentes de Estado en la fuerza pública, sino también desde el mundo político y desde el mundo económico. Frente al contexto de la economía nacional, lo fundamental es cómo modificaron los paramilitares los sectores económicos en los cuales influyeron y qué impacto tuvo eso en la economía nacional. Entonces lo vemos en el caso de la palmicultura, de la ganadería, de los sector bananero, de la salud, que es una cosa monstruosa, de las universidades, porque es que los paramilitares castraron el pensamiento autónomo de las universidades, y eso es una cosa en términos de desarrollo del país, en términos de la academia, del futuro, del conocimiento, del pensamiento, de la inteligencia. Eso es un costo que el país nunca podrá medir. En zonas urbanas, por ejemplo en Buenaventura o en ciudades de la costa atlántica, donde el comercio es profundamente extorsionado en zonas urbanas por parte de estructuras neoparamilitares, a través de una intimidación que, es importante decirlo, ya no es armada propiamente dicha, sino es una intimidación producto, ¿sí?, de la zozobra y de exigirle a la población ciertas formas de conducta a cambio no de protección, sino de evitar una agresión directa, que es la gran diferencia con el pasado. Antes se decía, yo lo protejo de que sea agredido por la guerrilla o por otros actores armados. Ahora lo que le estoy diciendo es, págueme lo que le estoy pidiendo, o si no, lo asesino, lo desaparezco, lo secuestro, o hago una serie de vejámenes en contra de su dignidad. Nadie se ha preguntado ese fenómeno paramilitar a quiénes benefició en términos económicos, en términos del control del territorio, en términos de acceso a recursos naturales, en términos de acceso a proyectos o a macroproyectos de inversión. Porque curiosamente los mapas de paramilitarismo coinciden con los mapas de explotación económica del país y de implementación de macroproyectos en nuestro país. Entonces ahí nos nació la curiosidad, porque el sindicato, en ese ejercicio de memoria que está haciendo, logra encontrar un hilo conductor entre el paramilitarismo, la economía y la presencia de megaproyectos. Y es algo que hemos venido denominando paraeconomía alrededor de la industria petrolera en Colombia, y por lo menos hemos encontrado evidencias bastante ciertas de una relación directa entre la explotación petrolera en nuestro país y el fenómeno paramilitar.
Bueno, en Colombia hay un despojo o abandono forzado de tierras, porque son las dos cosas, y la frontera entre una cosa y otra está por establecer judicialmente. Entre abandono forzado y despojo de tierras, digamos, los desplazados han perdido más de 6.6 millones de hectáreas de tierras. Posteriormente, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, denunció ante el país que se había despojado cerca de 1 millón de hectáreas de tierra al propio Estado, es decir, de terrenos baldíos, bienes, tierras públicas, que a través de dinámicas de coerción, de corrupción, que terminaron en manos, digámoslo, a veces de actores armados, a veces de testaferros, otras veces de sus aliados y a veces hasta de gente de buena fe, porque casi siempre los despojos arrancan en la ilegalidad y terminan en la legalidad. Entonces es muy importante entender que el dominio territorial y la expresión bélica del conflicto armado no es la única expresión conflictiva en los territorios, y que los grupos armados y los agentes estatales y no estatales que actúan en el conflicto armado no se expresan solamente como ejércitos y como estructuras jerárquicas rígidas, sino que son redes que son capaces incluso de capturar o de cooptar expresiones institucionales para obtener intereses en contra de la voluntad de las comunidades o sopesando o ultrajando la dignidad de las mismas. La intervención minera en Colombia, incluso antes de que se estableciera a través del Plan Nacional de Desarrollo actualmente vigente, que es una de las locomotoras del desarrollo, pues se ha caracterizado porque se expresa como una intervención bastante acelerada y expansiva a lo largo y ancho del país, especialmente donde se abren las 3 cordilleras, es donde más intensa se manifiesta la exploración y la explotación minera en Colombia. La pequeña minería, la minería artesanal, que es la que incluso las comunidades, incluso algunas comunidades étnicas producen para el sustento diario de sus familias. Los mineros artesanales no tienen una licencia formal de funcionamiento, y entonces llega cualquier otro interés y aliados con grupos armados despojan a los pobladores, los sacan de allí, se establece una nueva producción que probablemente puede o no tener una licencia. Hay minería ilegal y hay minería a veces legal que también tiene estos vínculos. Es una minería, primero, que está absolutamente desregularizada en los territorios, cuya dominación o cuyo ejercicio de control económico está basado en estructuras criminales de una manera directa o incluso de una manera indirecta. Estas manifestaciones criminales pueden ser o criminalidad de lo que se denomina común, delincuencia común, o incluso macrocriminalidad en términos de graves violaciones a derechos humanos. Otro nivel en ese orden de ideas en el que la minería, especialmente la minería criminal, es funcional o tiene estrechas relaciones con la economía, que a su vez es funcional para estructuras macrocriminales, no solo paramilitares, sino incluso también guerrilleras. En el caso de Drummond, en 2001 fueron asesinados 3 dirigentes del sindicato Sintran y Energética de Drummond por grupos paramilitares, y ahora llevamos un caso por esos asesinatos representando a los hijos de esos dirigentes sindicales, y tenemos evidencia que fueron mandados para asesinar a esos tipos por la gerencia de Drummond desde los Estados Unidos. La cosa se empieza a complicar cuando ya se empiezan a sonar los paramilitares.
ya que uno empieza a ver que llegan los paracos al pueblo. Y cuando mi papá, mi papá es fundador del sindicato de la Drummond, junto con el señor Luis Jiménez, que el señor Luis Jiménez, gracias a Dios, él se retira y se va no sé si se va del país, pero sí se fue de Valledupar. O si no, infortunadamente él también hubiese podido caer muerto como le pasó a Valmore y a Orcasita, porque pues ellos siguieron en la lucha. Entonces después de la muerte de Orcasita y de Valmore, todo el mundo le decía a mi papá: cachaco, no te metas en eso, retírate, te van a matar, te van a joder, te van a perseguir, te van a tener ahí encima la mira. Entonces mi papá decía: no, eso no, es que nada teme, yo no estoy haciendo nada para mi bienestar, estoy luchando por el bienestar de mis compañeros, de la gente que cree en mí, en la lucha que yo hago. Para la gerencia de Drummond, el sindicato estaba causando mucho problema en frente a la producción de Drummond, y para Drummond lo que querían hacer era explotar todo el carbón que pudiera, y el sindicato en esa época estaba pidiendo varias cosas de la empresa. Y lo que nos han contado varios testigos es que sí, que la gerencia quería eliminar ese problema. Recuerdo yo que en esa reunión Jorge 40, personalmente lo vi, felicita al comandante del frente Juan Andrés Álvarez, alias Tolemaida, por el asesinato de los dos líderes sindicales ocurridos en marzo de ese mismo año. Recuerdo que en esa misma reunión se iban a organizar otras situaciones, como el arreglo el seguimiento de un pago que se estaba haciendo por la seguridad hacia las instalaciones de la multinacional Drummond y de la vía férrea. Entonces mi papá y el sindicato, no a su brazo a torcer, decían: no, pero es que nosotros, yo no estoy pidiendo una cosa que no se pueda dar, es que esto sí se puede dar, entonces ¿por qué no nos las dan? Entonces claro, en plena negociación del pliego de peticiones es cuando vienen y asesinan a mi papá. Cuando los paracos llegaban allá y uno, ¿cuál era el pan de todos los días en Chiriguaná? No, mataron al hijo de no sé quiéncito. No, que a este señor le quitaron las uñas, le sacaron los ojos, le echaron ácido muriático, lo despellejaron, lo dejaron para allá botado en un pozo, y todo el mundo sabía quién era paraco y quién no, pero nadie podía decir nada, porque uno, por el simple hecho de pronto de señalar, ya lo podía estar matando. Entonces, o me vende o lo mato. No, máteme, listo. Lo mataban a usted. Entonces, ¿qué? Ya la familia amedrentada, asustada, ya sin saber qué hacer. ¿Qué más le toca? Vender, y por un precio inferior a los precios que ellos tenían que vender. Entonces se lo venden a los paracos se adueñan de ese terreno y vienen y se lo venden a la Drummond como si ellos fueran los dueños. Yo recuerdo mucho un hecho que un paramilitar llegó a tocar a la puerta de mi casa y estábamos practicando un baile para el cumpleaños de la profesora que me dictaba clases en ese entonces, y llegaron a preguntar a mi padre con mucha algarabía, o sea, con mucho ruido. Todo el tiempo que uno cuando ve que alumbraban la casa, los paracos, porque ¿cuál era el miedo? Que llegaran a golpearle a uno, a decir su papá o su mamá o no sé qué, y sacarlo y matarlo ahí en frente de los ojos de uno, porque eso es lo que estaba sucediendo en esa época. Entonces ese día yo dije: mierda, llegaron estos manes por mi papá, gracias a Dios mi papá no está acá. El día que yo me doy cuenta de que, uy, Dios mío, pueden llegar a matar a mi papá, es cuando él me dice, él me pagó a mí un curso de inglés junto con mi hermanita. Entonces me dice: papi, necesito que a lo mejor me traduzca este escrito del New York Times. Y entonces Carlos llegó y me
me lo tradujo completico, dijo, no, mira, aquí tu papá dice fuertemente que si lo llegan a matar, los directos culpables, pues es la empresa Drummond, porque pues él no tiene problemas con nadie, él lo que está haciendo es una lucha, y él dice que necesita más protección, que quiere que lo cuiden, porque lo van a matar por lo que está haciendo. Y efectivamente nosotros, pues yo cuando veo yo esas cosas, yo ya me empiezo a asustar, y entonces cuando yo veía a mi papá en la casa, y lo veía asustado, yo decía, lo van a matar, y lo mataron. Cuando voy saliendo, me llama un vecino que se llama Fermín, y Fermín me dice, hey, encontraron a tu papá muerto, lo mataron, huevón. Claro, y yo dije, ¿yo qué hago? Yo tenía en ese entonces 14 años, yo andaba pendiente era de un balón, de un Atari, de mi bicicleta, de andar en la calle molestando, pero yo no sabía la profundidad de los problemas que tenía mi papá. Yo no lo creía cuando mi papá me lo entregaron en un ataúd. No lo creía. Y hay veces que pienso que mi papá está de viaje y que algún día regresará. Pero también me tengo que hacer a la idea de que ese hombre que amo no volverá, porque a mí me lo quitaron. Para mí es la persona que me quitó la vida, me quitó un ser muy importante en mi vida, me quitó a mi padre. Para el resto de la sociedad es una mina carbonera muy importante del país, por no decir que la primera. ¿Qué le digo al ladrón? Que deje de matar gente inocente, porque yo estoy segura que con lo de mi papá no se acabó, y eso no se va a acabar así, de la nada. Gary Drummond es director responsable, porque es que no se mueve una piedra, no se mueve una máquina en esa mina sin que el señor Gary Drummond sepa, porque él es el dueño, o sea, él tiene que saber qué es lo que están haciendo, cuál es un trabajador bueno, cuál es el trabajador que le está trayendo problemas, cuál es el que está intentando defender a los compañeros. Entonces diría, no, la forma más fácil es quitarnos a este man de encima, vamos a matarlo, y eso es de ahí, o sea, los directos responsables es la Drummond. Tenemos evidencia que Drummond, a partir de pasar plata al bloque norte de las autodefensas, que también acordó a patrocinar a los frentes en Cesar, que estaban más alrededor de la mina y sus operaciones. Jaime Blanco Maya era una contratista de Drummond, quien brindó alimentación a los trabajadores de Drummond. Tenía una compañía de alimentación, se llama ISA, y lo que ha contado Jaime Blanco dentro de nuestro caso es que Drummond utilizó su compañía de ISA para pasar plata de Drummond a las autodefensas. Y él también, ahora en febrero o en enero, él fue condenado por su participación en el asesinato de dos de las sindicalistas de Drummond. El señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma de poder conseguir algún tipo de recurso para las autodefensas, porque la ley no les permitía a ellos sacar dinero para grupos al margen de la ley, y que tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos que no les permitía sacar dinero. En esa reunión se abrió inicialmente que él pudiera traer en cada viaje algún dinero en efectivo para darlo a las autodefensas. En el viaje posterior a esa conversación, él trajo $10,000 que yo se los entregué al Tigre. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue citado a testificar el próximo 22 de noviembre en Washington en relación a una demanda contra la compañía estadounidense Drummond por presuntos nexos con paramilitares colombianos. En ese caso solicitamos al expresidente Uribe como testigo en ese caso, porque también nos interesa saber cuáles eran los vínculos entre el Estado y los grupos paramilitares.
y teníamos evidencia de que él sí tenía ese conocimiento, entonces queríamos escuchar de él mismo esa información. Y pues lo solicitamos como testigo, pero dijeron de que él como expresidente tenía inmunidad por lo que hizo en su cargo como presidente. Nosotros actualmente tenemos una demanda, los hijos, no soy yo la única, somos alrededor de 15 niños, si no estoy mal. Los hijos de los 3 sindicalistas que mataron, estamos instaurando una demanda en la Corte de Alabama, en Estados Unidos, en la que reclamamos, pedimos justicia. Es lo que yo nunca me cansaré de pedir, justicia. A mi mamá le tocó salir de Valledupar de madrugada cuando nadie la estaba viendo. ¿Por qué? Porque ya nos están empezando a amenazar otra vez. Ya los paracos estaban como encima, que ojo, ¿qué es lo que pasa? Porque otra vez este caso está sonando. A mí y a mi hermana y a mi mamá nos sacaron con nuestra vida social por culpa de las amenazas de estos paramilitares. No solamente fueron los asesinatos de los sindicalistas, sino que hubo más de 100 asesinatos de personas que estaban, habitantes alrededor de los rieles del tren de la Drummond. Muchas de estas personas fueron asesinados en lo que podríamos llamar falsos positivos paramilitares, a quienes los acusaban de ser guerrilleros y que los paramilitares los habían dado de baja en el momento en que iban a explotar los rieles del tren de la Drummond. De hecho, se sabe hoy que algunos de las explosiones que hicieron al estilo Loris de Arabia, entre otras cosas, fueron los mismos paramilitares, para justificar el cobro de de lo que le pagaba la Drummond por protección, entre comillas, de los vagones del carbón. Yo le comenté a él y le dije, si él quería que las autodefensas combatieran a la guerrilla alrededor del grupo, tenía que haber un acuerdo mensualmente o cada 6 meses. Y él me dijo que él no estaba autorizado para hacer esos acuerdos, pero que él hablaba con el señor Alfredo Araújo Castro. Pocos días después el señor Jaime Blanco me llamó y me dijo que Alfredo Araújo iba a cuadrar una mensualidad que era aproximadamente entre 25 y 30 millones de pesos mensuales. Tenemos un caso representando a una sindicalista de PP, quien fue secuestrado y torturado por un grupo paramilitar en esa época. Y según información que él tenga y de otros testigos, los que lo secuestraron tenían vínculos con el mismo ejército que estaba vinculado con el petróleo en esa zona. En el Casanare todo el mundo sabe la presencia desde comienzos de los años 90, finales de los 80 de la multinacional BP. Todos saben el papel que cumplió BP. BP forzó inclusive reformas posibles a la Constitución colombiana para quitar el articulado de la indemnización que tenían que pagar empresas por malos manejos de recursos del Estado, de bienes del Estado.
BP presionó en su momento, esto está escrito en muchos libros de la industria petrolera, BP presionó el cambio del modelo de contratación petrolera en Colombia. Y se ha venido denunciando los nexos de BP con el paramilitarismo, en concreto con las autodefensas del Casanare a mando de Martín Llanos, la familia Buitrago, que hoy en día se encuentra en custodia judicial en nuestro país. Y hablando con testimonios y personas de la región, nos decían que ellos conocían de una persona encargada de manejar el tema laboral en el bloque paramilitar, y que esa persona era quien decía cómo se trabajaba, quiénes trabajaban, cómo se manejaba la relación salarial, la rotación de puestos laborales, es decir, había como un encargado laboral en el bloque paramilitar. Y este tipo de cosas jamás se han investigado. El otro tema conocido judicialmente también es el caso del Catatumbo. En el caso del Catatumbo, alias El Osito, en proceso de justicia y paz, da versiones bajo juramento de cómo el Departamento de Seguridad de Ecopetrol de esa época facilita el ingreso del bloque paramilitar al Catatumbo, cómo ingresan las armas en los buses de la empresa, en los buses que movilizaban a los trabajadores, cómo los comandantes paramilitares pernotan en los campamentos de la empresa. Y en las investigaciones que hemos hecho, encontramos que el asesinato del trabajador William Wallace, quien fue desaparecido, curiosamente se lo llevaron de la alcabala donde trabaja, es decir, se lo llevan desde el campo petrolero y nadie se da cuenta de que se llevan a William. Tiene relación con la masacre de La Gabarra. William era el vigilante que cuidaba la alcabala o el puesto de control de seguridad de Ecopetrol por donde sale el bloque paramilitar que va a ejecutar la masacre. Y por eso desaparecen a William. Este caso es aterrador porque los paramilitares que ejecutaron los hechos terminan posteriormente tratando de sobornar a la familia con 10 millones de pesos desde la cárcel para decirnos dónde estaba el cuerpo de William enterrado. Y el caso que nosotros podemos decir más aberrante es el de Mariquita el Fresno. Es el más reciente también que hemos logrado conocer. En el de Mariquita el Fresno, el bloque paramilitar del norte del Tolima, que para la época hacía presencia en la región, en uno de sus comandantes, conocido con el alias de Pedro Pum Pum, en audiencias públicas confesó los vínculos de los jefes de las estaciones con el paramilitarismo, de las estaciones de Ecopetrol. Durante todo este tiempo que yo estuve como jefe de finanzas, hasta julio 25-27 de 2005, que operé en esta zona, se llegaron a unos acuerdos directamente con los jefes de estación. Estamos hablando de Fresno, con el señor Humberto Zanabria, donde nos permitían extraer el combustible. La estación es la estación de Pueblo y Alegrías en Fresno, Tolima, la estación de Ecopetrol. En el contexto de la guerra hay intereses que van más allá
que muchas veces tienen como pretexto el tema de la guerra para entrar a despojar tierras, a despojar bienes. Era una de las dudas que teníamos nosotros siempre con la famosa red de informantes de Uribe, que como nadie sabe quién es, como eso no tiene ningún control de la institucionalidad, entonces al final del día cualquiera al cual la fuerza pública le da la calidad de informante, termina denunciando como responsable de hechos de guerra a cualquier persona que le resulta adversario en el campo político, que tiene una tierra que al señor de la red de informantes le interesa, crea un ámbito de arbitrariedad en el cual pues muchos intereses aprovechan el caos y el conflicto para consolidar propiedades, para despojar territorios, para controlar territorios estratégicos. Entonces son las dos cadenas del asunto. Y ligado a esto muchas veces hay interés del narcotráfico, por ejemplo. Narcotraficantes que van lavando rentas del narcotráfico a través de la compra de propiedades. Y además de que se está lavando este dinero de dudosa procedencia, se está consolidando un despojo. En los años 80 hay muchas alianzas en sectores, por ejemplo, mineros, sectores de agroindustria, lechera, la ganadería, y un elemento fundamental es el narcotráfico. Nosotros pudimos determinar que los grupos paramilitares siguen en cierta medida la senda de la colonización de los grandes latifundistas y ganaderos paisas. Es decir, ahí hay una relación muy estrecha. El paramilitarismo en la costa, en cierta medida, es subsidiario del paramilitarismo antioqueño, financiado fundamentalmente por sectores bananeros y ganaderos. Está el fenómeno de la mal llamada vacuna, y es que algunas estructuras armadas, aquellas personas que fueron resilientes al desplazamiento, es decir, que han permanecido en los territorios, se les exige contribuir con dinero, supuestamente a la financiación de una supuesta seguridad armada en los territorios. Que esto es finalmente una de las primeras expresiones de un paramilitarismo embrionario, es decir, de principios de los 80, donde supuestamente se le garantizaba seguridad a las personas para poder detentar sus actividades cotidianas, en tanto existían otros actores armados que no lo permitían. Si bien el narcotráfico llegó en un determinado momento a financiar el 70% de las finanzas, y valga la redundancia, no fue el elemento determinante. Hubo otros, como fue el caso del despojo de tierras, el apoderamiento de la contratación pública. Los paramilitares y los parapolíticos llegaron a crear un sistema financiero paralelo del crimen que movilizaba las finanzas y lo hacía por fuera del sistema financiero legal, digámoslo de alguna manera, el sistema bancario. Ese fue uno de los elementos que nosotros utilizamos como fundamento de la economía de los paramilitares, y entramos a una gran cantidad de áreas económicas. Para los paramilitares fue determinante en su financiación la captura de los presupuestos de la salud, específicamente en la costa atlántica. Casi todos los hospitales, los presupuestos para la vida terminaron financiando la muerte. Los paramilitares se apoderaron de casi todos los hospitales, y encuentra uno casos aberrantes como el Hospital Materno Infantil de Soledad, donde algo tan tierno de la especie humana como es esa relación materno-infantil, ese hospital era la caja menor de don Antonio para el pago de los sicarios. Yo no sé si mal recuerdo, en alguna oportunidad Carlos Castaño habló de que mantener su ejército le implicaba como 5.000 millones de dólares anuales, que era, pues en esa época estaríamos hablando más o menos de un medio punto del Producto Interno Bruto, en el solo mantenimiento de estas fuerzas. Chiquita Brands fue juzgado penalmente bajo leyes de los Estados Unidos que dicen que es un delito federal financiar a grupos terroristas, y como las Autodefensas Unidas de Colombia fueron declarados como un grupo terrorista, ya fue investigado
y le pusieron una multa a la compañía Chiquita Brands por haber financiado a grupos paramilitares. Pero acá en Colombia no le han dado nada a las víctimas, por eso seguimos en un caso civil contra Chiquita para que sí respondan acá en Colombia por lo que ha hecho. También en la justicia estadounidense hay demandas contra compañías bananeras como Chiquita Brands o la Drummond, donde se está investigando colaboración, y hay muchos ciudadanos de esta región que han dado poder a abogados en Estados Unidos para reclamar indemnizaciones por daños causados en el contexto de este tipo de colaboración. En el caso de Chiquita, aunque ya es conocido de que ellos patrocinaban a grupos paramilitares, ellos están en su defensa en la Corte de Estados Unidos. Primero están diciendo que no se puede ser juzgado en Estados Unidos por hechos afuera del país, y segundo están argumentando de que fue extorsión, de que no estuvieron de acuerdo de pagar a grupos paramilitares. Tenemos evidencia de que en Urabá y también en Magdalena, en la zona bananera, que Chiquita estaba patrocinando primero a los convivirs y después a los paramilitares para protección, y también era interés de ellos de eliminar cualquier sindicato o sindicalista que quizás no tenía el mismo interés de Chiquita de ganar plata. También tenemos evidencia de que Dole, otra bananera, también tenía vínculos con los paramilitares en las mismas zonas que Chiquita, y que ellos también, igual que Chiquita, estaban pagando a los paramilitares para recibir sus intereses de sacar banano de Colombia. Pero dentro de las investigaciones que hicimos en Paraeconomía, encontramos cómo funcionaba y cuál era el hilo conductor de ese sistema financiero paralelo del crimen. El dinero llega a una cooperativa Convivir, que era la cooperativa Papagayo, pero esta cooperativa irradiaba a una serie de cooperativas o de paracooperativas, para hablarlo en términos precisos, que servían de enlace entre los dineros sucios y la forma de blanquearlos. Una de esas cooperativas fue Cochigorodó. Una parte del trabajo que se hizo con Alfredo Correa y otras personas de la costa, de las cuales nos asesinaron a 11 de las personas que trabajaron con nosotros fueron asesinadas de manera sistemática por el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, al mando de Edgar Ignacio Fierro Flores, don Antonio. Las familias de casi todas las élites locales de la costa están ligadas en gran medida al surgimiento y al avance y la expansión paramilitar en la costa atlántica. Casi todas las familias de los departamentos de Córdoba, Sucre, con muy pocas excepciones. En algo que en la Corporación Nuevo Arcoíris surgió un término que se llamó bandidismo electoral, y es la alianza de estas familias de las élites locales políticas con los grupos paramilitares. El señor Efromovich, el dueño de Avianca, ha comprado la hacienda La Gloria, que es la antigua hacienda Bella Cruz, en el Cesar. Esta hacienda fue objeto de un desplazamiento forzado por razón de violencia, por incursiones paramilitares que acusaron a los campesinos de tener vínculos con las guerrillas, cometieron masacres, sacaron este campesinado, y este campesinado tuvo que abandonar ese territorio. Estuvieron en el Tolima, luego en Cundinamarca. En Cundinamarca la gobernadora de la época trató de impedir su ingreso a estos territorios, fue sancionada por la Corte Constitucional. Es decir, una historia larga sobre la suerte de estos campesinos, muy bien conocida en el país. Hoy el señor Efromovich compra y dice: yo pues compré estas tierras revisando los títulos de propiedad y examinando los documentos de la superintendencia de notariado. Los títulos estaban en regla, los anteriores propietarios englobaron la propiedad y a ellos se la compramos legalmente. Luego nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de lo que ocurrió.
Eso ha dicho el señor Efromovich, y jurídicamente es una tesis que puede tener éxito. Es decir, que el Estado va a tener que indemnizar a este señor en últimas si se demuestra que hubo despojos o desplazamientos. Pero la pregunta es, como todo el país sabe que ha habido desplazamientos y masacres, ¿cómo vamos a garantizar la restitución y cómo asegurarnos que lo que se llama tercero de buena fe sea interpretado en el contexto de un conflicto armado? Absolutamente perverso fue la forma como se apoderaron de las universidades, de los presupuestos de las universidades. Son muy conocidos los casos de la Universidad de Córdoba, que se apodera la familia de Mancuso, pero esto sucedió también en la Universidad del Magdalena, donde precisamente sacan a Alfredo Correa era el rector de la Universidad del Magdalena, lo sacan los paramilitares, lo mismo que al actual alcalde de Santa Marta, Caicedo, y los paramilitares se toman casi todas las universidades de la costa y producen asesinatos en serie selectivos, como en el caso de la Universidad del Atlántico, donde son asesinados 3 vicerrectores y una gran cantidad de estudiantes, dirigentes sindicales. Otros casos sintomáticos, el transporte. Uno de nuestros colaboradores fue Elías Durán Rico, quien hizo un análisis sobre cómo utilizaban los paramilitares el transporte para expandir sus grupos, pero sobre todo para hacer inteligencia y contrainteligencia a todos los sectores de la población. Hay otro fenómeno supremamente interesante de analizar, y es el de los mercados de abastos, las plazas de mercado, sintomático en Barranquilla, por ejemplo, donde el Mono Calvano era el capo mayor del mercado de Barranquilla y era quien suministraba armas a los grupos de sicarios y cobraba todas las vacunas, la seguridad, ¿sí?, las cuotas de seguridad a todos los comerciantes en la zona. Y el caso de Hernán Giraldo con su dominio en el mercado de Santa Marta, que lo han continuado los urabeños cuando ordenan los paros armados que ellos han ordenado. Que es lo que decía el señor Hasbun en los testimonios de Justicia y Paz, que él decía, en la zona de Urabá, por ejemplo, se produjeron muchas colaboraciones con grupos paramilitares y no hay ninguna denuncia ante la Fiscalía de que estas colaboraciones se hicieron en el contexto de una situación de coerción. Entonces me parece que tampoco se puede generalizar en Urabá, pero me parece que este es un punto muy importante, el que señala este señor, un ex paramilitar. Es decir, si hay coerción, estas empresas debieron haber denunciado ante la justicia colombiana esa coerción. En muchos casos no hay denuncias, lo cual presume o permitiría presumir que había una colaboración voluntaria. En Colombia, por ejemplo, el Estado es el que tiene la obligación de garantizar que se hagan consultas previas a los pueblos indígenas y afrodescendientes y que estas consultas se realicen con todas las garantías en el territorio. En Colombia el Estado, constitucionalmente hablando, es el garante de la propiedad de la tierra y el que debe asegurarse de que la tierra no sea despojada y de tener claridad sobre cuándo hay o cuándo no hay despojos. Entonces muchas veces detrás de todos los despojos también hay una enorme precariedad institucional, como un fracaso monumental de la institucionalidad para acreditar muchas de estas situaciones, y en ese contexto mucha gente aprovecha. Es decir, siempre los conflictos armados tienen dos caras, la dinámica digámoslo así, de las operaciones ofensivas, tanto del Estado como de paramilitares, de guerrillas, pero por otro lado, muchas veces se mueven grandes intereses económicos. Hay un escalamiento, hay una escalada. Nosotros establecimos 6 escalones del avance y la penetración y el control territorial de los grupos paramilitares. Inicialmente ellos
rompen la hegemonía del Estado en el control de la fuerza. Cuando hacen sus organizaciones armadas están rompiendo el monopolio del Estado de las armas. Pero posteriormente ellos empiezan a romper otros monopolios del Estado, por ejemplo en el cobro de los impuestos, caso del contrabando, hasta que llegan a delitos de carácter internacional, como es el caso del tráfico de armas y el narcotráfico. Hay un escalamiento en ese aspecto, y el control se va profundizando y llega a su máximo con el desplazamiento para apoderarse de las tierras a través de testaferros o a través de sus familiares. Entonces allí ya llegamos a un estado de control que es el paso previo al control del Estado, a través de imponer alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, representantes, etcétera, que es ya el fundamento de la parapolítica, pero corre paralelo a la paraeconomía, es decir, las dos cosas no se pueden separar. Cuando estas empresas ven afectados sus intereses, acuden a este tipo de apoyos, y es triste decir lo que ocurra en un país como el nuestro. Y más triste aún que la impunidad sea tan grande, ¿no? Yo no conozco un solo hecho investigado en el sector petrolero en Colombia en el que se condene a una empresa o al gerente de una empresa por este tipo de denuncias que se han venido conociendo alrededor del tema de parapolítica. La conclusión de todo esto es que Colombia hoy, según el informe de Colombia Rural, según los estudios del Instituto Agustín Codazzi, tiene un índice de concentración de la tierra medido en coeficiente de Gini del 0.87. 0.87 es casi 1. Y cuando este índice da 1, quiere decir que una sola persona es dueña de todo el territorio, y cuando da 0, quiere decir que la distribución es absolutamente igualitaria para todos los ciudadanos. Conclusión, Colombia está casi en una situación feudal. Esto no lo ha generado solo la violencia, sino la política de tierras, porque digamos que antes del despojo de los 6-7 millones de hectáreas de las que estamos hablando hoy, el coeficiente podría ser del 0.83, es decir, que se ha concentrado más, la violencia ha concentrado más la propiedad de la tierra, pero la concentración de la propiedad de la tierra es una característica de la sociedad colombiana que le ha dado una sobrerepresentación política al latifundio. Y por otra parte, esta tierra es una tierra pésimamente explotada, porque se sabe que cerca de 40 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería extensiva, solo 5 millones a agricultura, y ahora viene una ofensiva de una solicitud de más de 20 millones por parte de agentes privados para exploración minera. Entonces es un país con una agricultura asfixiada, con un campesinado arrinconado, con una ciudadanía rural inexistente. Y entonces, claro, hay unas grandes contradicciones. Colombia en la sociedad rural es una acumulación de conflictos sin resolver. Ese descalabro humanitario, ese gigantesco tragedia humanitaria de 5,5 millones de personas desplazadas, pues cambia sustancialmente cualquier coordenadas que se tenga la economía del país. Hay pueblos indígenas en Colombia con ocasión del desplazamiento forzado, producto del conflicto armado o de factores subyacentes como grandes proyectos macroeconómicos como la minería o proyectos agroindustriales como sucede en el Chocó con la palma, lo que están generando es el peligro de que 31 pueblos indígenas se extingan como sujetos colectivos. Y eso sería un total fracaso para el país y para la historia del país, porque casi que estamos hablando de genocidio. Estamos hablando de la desaparición de 31 pueblos que tienen su propia lengua, que tienen sus propios lazos comunitarios y que tienen su propia cultura. Es decir, cuando en el territorio se ha defendido a sangre y fuego la presencia de estos grupos, han exterminado comunidades enteras, campesinos, indígenas, dirigentes sindicales, el beneficio tiene que ser muy alto, y los que se han beneficiado tienen que ser muchos en términos del capital.
Ya no tenemos esa posibilidad de hacer nada con mi papá porque no está, nos lo quitaron, no lo mató la Drummond. Para mi padre no ha habido justicia. Son 12 años pidiendo justicia. Porque yo quiero que tanto los de cuello blanco, que se dicen ser los doctores, y las personas importantes de la compañía, estén detrás de las rejas. Yo los quiero ver. Yo no les digo que los maten, ni que nada, los quiero ver detrás de las rejas. Porque ellos son culpables, porque me parece que ellos no tienen esto de derecho para decir, esta persona hay que matarla. Como periodista, próxima a graduarme, les digo que esos periodistas que hacen de la vieja guardia y los que están hoy en día ejerciendo la profesión y los que en un futuro la ejerceremos, les pido que tengamos más ojos para mirar cómo suceden las cosas en este país, para que no nos dejemos engañar por cortinas de humo.